¿Usted se esperaba la polémica por su nombramiento? Vicky, debo ser muy sincero, no la esperaba, además porque llevo más de 6 años trabajando directamente con víctimas del conflicto armado, especialmente en el departamento del Cesar, cuando trabajé en la oficina asesora de paz de la gobernación del Cesar, en la que me tocaba todos los días de mi vida encontrarme con víctimas directas de mi padre. Nunca hubo una respuesta como la que se ha suscitado el día de ayer y de hoy por mi nombramiento como coordinador de, de la oficina de la oficina de víctimas del Ministerio del Interior. ¿Ha podido hablar con su papá en los últimos días? ¿Él sabe de este tema? ¿Sabe que usted está trabajando con el gobierno nacional? ¿Sabe a lo que está dedicado? ¿Ha hablado con él? Bueno, no he hablado con él. Entre otras cosas, les voy a contar cómo ha sido la comunicación de mi padre conmigo en los últimos 12, 13 años que lleva en Estados Unidos por la circunstancia de aislamiento en la que siempre lo han tenido. Eh, la comunicación es muy poca, por mucho tiempo, inclusive nula. Por muchos años nuestra comunicación se limitó a cartas que él enviaba con los abogados. Yo recibía, respondía, y esa Sí. fue mi comunicación con mi padre muchos años. Digamos que hay un concepto generalizado en quienes están criticando este nombramiento, Jorge, y para dar paso a los videos se lo pregunto muy rápido, y es que su nombramiento ofende a las víctimas, que su nombramiento es una bofetada a las víctimas, que ellos se sienten inseguros, que se sienten ultrajados con este nombramiento. ¿Qué les dice de entrada a esas personas que consideran que su nombramiento fue un error del gobierno, pero además una bofetada y una ofensa? Bueno, Vicky, mi posición personal frente a ese tema es, yo creo, todo lo contrario. Yo creo que mi nombramiento en ese cargo es un espaldarazo por el gobierno nacional a todas las víctimas del conflicto armado, es un espaldarazo del gobierno nacional a la paz, es un espaldarazo del gobierno nacional por la reconciliación de este país. El conflicto, Vicky, en este país ha generado demasiado odio, demasiado dolor. Sí. Yo entiendo a todas aquellas personas que hoy se sienten dolidas, pero quiero también pedirles, con el corazón en la mano, me den la oportunidad de demostrarles quién es Jorge Rodrigo Tobar, que me den la oportunidad de demostrarles con trabajo y dedicación que yo sí era la persona para ese cargo. Vamos entonces con los videos. Déjeme que aquí estoy viendo nuestra lista completa de invitados. Raúl Martínez Blanco, víctima del bloque norte de las autodefensas, pues que era el bloque que comandaba Jorge 40. Aquí está, y este es el mensaje que le manda Jorge Tobar. No estamos de acuerdo con el nombramiento del director de la unidad de víctimas, porque eso nos vulnera los derechos a todas las víctimas del conflicto armado, de todas las masacres que hicieron en el bloque norte, en el cual fue patrocinador el señor Jorge 40. Esa es una de las causas que no estamos de acuerdo con ese nombramiento, porque de pronto nos van a victimizar más de lo que nos está victimizando la unidad de víctimas. Pertenezco al grupo del MOVIS, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Ese es mi inconformismo. ¿Usted qué piensa de que las FARC hayan llegado al Congreso de la República y que todavía no se sepa la verdad de lo que hicieron, que todavía no hayan respondido, que no la hayan contado ante la JEP y ante el país, que no hayan realmente materializado un perdón, una reparación? ¿Qué piensa usted de lo que pasó con el proceso con las FARC? Bueno, Vicky, una posición muy personal, la posición de Jorge Rodrigo Tobar Vélez. Yo veo que no tenemos cómo argumentar, quitarle el lenguaje de las armas a un actor del conflicto armado si no le damos la oportunidad por las vías democráticas de expresar sus posiciones, haciendo una claridad, Vicky. No estoy de acuerdo
que ese tránsito se haya dado sin que antes pasaran por la justicia y le pidieran perdón a las víctimas. Te cuento en el caso de mi padre. Si hubiera sido mi padre quien hubiera tenido la oportunidad, después de entregar las armas, de pasar directamente al Congreso, hubiera sido el primero de decírselo a él y a todo el país que no estoy de acuerdo, que esa transición se dé sin antes pedirle perdón a todas las víctimas del conflicto armado y, por supuesto, pasar por la justicia. Condición de víctima de las FARC, me parece que el gobierno es libre de tomar las decisiones de escoger con quién trabaja, y escogió a Jorge Tobar, un hijo de un paramilitar, para coordinar esta oficina de víctimas en el Ministerio del Interior. Pero me parece también que este es un debate irrelevante, de poca importancia. Lo importante para las víctimas de las FARC y de los paramilitares es saber si esos actores de violencia ya los han indemnizado, si van a entregar plata a sus patrimonios mal habidos, que se surgieron de sangre, a las víctimas del conflicto armado. Lo importante es saber qué está haciendo el gobierno nacional para garantizar la indemnización de 6 millones de víctimas. Lo importante es saber qué está haciendo el gobierno nacional para garantizar que las víctimas del conflicto armado estén atendidos en esta pandemia. Hay cosas más importantes que el nombramiento en un cargo de un hijo de un paramilitar. A ver qué dice Jorge. Totalmente de acuerdo con el representante Harry. Yo creo que el hecho de el escándalo que ha causado mi nombramiento por el simple hecho de ser el hijo de Rodrigo Tobar Pupo Jorge 40 nos ha distraído de los debates importantes en los cuales deberíamos estar y no seguir perdiendo el tiempo si está bien o mal hecho que yo, por ser hijo de Jorge 40, merezca o no estar en un cargo en específico. Miguel Mi nombre Espinosa. es Miguel Espinosa, hijo de Miguel Antonio Espinosa Rangel, líder político de la ciudad de Barranquilla, asesinado el 30 de junio del 2004 por orden de Rodrigo Tobar Pupo y Edgar Ignacio Fierro Flores, alias Jorge 40 y Don Antonio respectivamente. Me pronuncio en contra del nombramiento de Jorge Rodrigo Tobar en el cargo de director de víctimas por varias razones. En primer lugar, es una afrenta por parte del gobierno de Duque para las víctimas de los paramilitares. En segundo lugar, demuestra que no hay un interés real en garantizar una política de víctimas para todas las víctimas del conflicto. En tercer lugar, no es tanto que sea hijo de Jorge 40, como por toda la carga simbólica al colocarlo en este cargo, este alto cargo directivo. En cuarto lugar, va a tener conflicto de intereses al tener que fomentar una política de las víctimas que dejó el paramilitarismo, donde su padre fue uno de sus máximos exponentes. Entiendo su dolor, respeto su posición, así no la comparta, y solamente le pido a Dios y a Él que me den la oportunidad algún día de conocerlo y que juntos podamos trabajar por un país diferente y que juntos podamos trabajar para que sus futuros hijos, ni mis futuros hijos, les toque vivir separados de nuestros padres por ocasión a la violencia en este país. La otra pregunta, Vicky, conozco a la persona que estaba en el cargo antes de mi llegada, una persona muy estudiosa, una persona muy inteligente, muy comprometida con las víctimas del conflicto armado. No es víctima, no padeció las consecuencias de la guerra. Es una persona que lleva también dedicándole mucho tiempo a este tema.